Muy bien. Ahora vamos a prepararnos para la predicación de la palabra de Dios. Quiero dar un saludo a todos los que nos acompañan, tanto aquí como por internet. Un saludo, sean bienvenidos. En esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que son la única fuente suficiente, confiable, sin error, que nos comunican la voluntad de Dios y la manera en que Dios salva y perdona a los pecadores. Esto quiere decir que no hay otra fuente, no hay otra fuente confiable. Esta es la única fuente confiable y suficiente que nos muestra cómo Dios salva y perdona a los pecadores. Vamos a dar lectura. Venimos estudiando el Evangelio según Marcos. Ya estamos ubicados en el versículo 14 y 15 del capítulo 1. Vayamos a dar lectura para desarrollar este pasaje durante este día. Marcos, los invito a ir por favor a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Continuamos con nuestra predicación a través del Evangelio según Marcos y hemos venido viendo a través de nuestro estudio distintos aspectos, distintos puntos que el escritor ha enmarcado para nosotros. Una de las palabras claves o uno de los aspectos que el escritor quiere llevarnos a considerar y que ya vimos es el significado de la palabra evangelio. Hablamos que la palabra evangelio significa noticias de gran gozo. En la actualidad vemos al hombre corriendo detrás de la felicidad. Vemos al hombre buscándola y nunca lograrla alcanzar. Vemos que busca la felicidad en las relaciones, en los bienes materiales, en la realización personal, en el entretenimiento, pero siempre llega al mismo lugar. El hombre busca la felicidad y nunca logra encontrar la verdadera felicidad. No obstante, el evangelio que nos presenta Marcos nos dice que son noticias de gran gozo. Nos está hablando de una felicidad verdadera. Las noticias de gran gozo que nos presenta el evangelio no tienen que ver con dinero, no tienen que ver con milagros de sanidad, no tiene que ver con hablar en lenguas y esas cosas. Tampoco consiste en religiosidad, en una buena ética o en una conducta superficial. A diferencia de todas esas cosas, el evangelio que nos va a narrar San Marcos promete un gozo real, verdadero y eterno. Estamos hablando de que el hombre va corriendo detrás de la felicidad, la busca en los bienes materiales, la busca en este mundo y nunca la va a encontrar. Pero el evangelio que nos presentan las Sagradas Escrituras nos promete un gozo real y un gozo eterno. Pero ¿qué es lo que produce este gozo? Bueno, a través de nuestros estudios lo iremos desarrollando, iremos viendo qué es lo que promete este gozo real. Entonces, el primer punto que nos ha mostrado el evangelista Marcos a través de este escrito es que el evangelio es un mensaje de un gozo real, un gozo verdadero y un gozo eterno. Promete lo que es la verdadera felicidad. Ahora, nos muestra un segundo aspecto.
El segundo aspecto que nos muestra el evangelista es que no proviene de la mente humana. No es una invención de la filosofía, no se trata de una religión más, no se trata de algo que yo o a través del tiempo los hombres han creado. Marcos nos presenta que el evangelio es el mensaje que proviene de Dios. De hecho, desarrolla el evangelio como el cumplimiento de toda la revelación dada por Dios en las Sagradas Escrituras. Los 4 evangelios se nos presentan como el cumplimiento de toda la revelación que Dios dio a través del tiempo y que quedó escrita como testimonio para nosotros en las Sagradas Escrituras. Entonces, el segundo punto que nos ha mostrado Marcos es que el evangelio es el mensaje que proviene de Dios. No es una invención de la filosofía, no se trata de una religión más, no se trata de algo que haya sido inventado por autoría humana, no es una obra desarrollada por un hombre, es el mensaje que viene de Dios. Y el tercer punto que nos ha mostrado el evangelista es el siguiente. Dentro de las Escrituras vemos hombres grandes como Abraham, Moisés, David, Elías, pero todos ellos necesitados de un Salvador. Ninguno de ellos puede ocupar el lugar central que le pertenece a Jesucristo. En este evangelio se nos muestra un único Salvador. Nos dice que el evangelio trata acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo. Eso queda bien señalado o bien manifestado en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos a ver el versículo 12. El versículo 12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿A quién se está refiriendo el escritor del libro de los Hechos? Versículo 11 se está refiriendo a Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo en el que los hombres puedan ser salvos. El único que ha sido dado como Salvador a los pecadores ha sido el Señor Jesucristo. Entonces, teniendo claridad en estos 3 puntos, el evangelio es un mensaje, noticias de gran gozo, que proviene de Dios y que trata acerca de su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a ver un cuarto aspecto. El evangelio de Dios nos presenta al único Salvador dado a los hombres, el único que puede quitar la ira de Dios y reconciliarnos con Él. Y en este día vamos a profundizar más acerca de lo que es el evangelio. Vamos a profundizar más acerca de la presentación que Marcos realiza en este libro. Y para hacerlo nos vamos a apoyar en el siguiente bosquejo. Vayamos nuevamente a Marcos capítulo 1 y nos ubicamos en los versículos 14 y 15. El título de esta enseñanza es El Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios. Nuestro primer punto que vamos a exponer es el reino de Dios en un mundo en tinieblas. El segundo punto que vamos a exponer es el Rey prometido por Dios. Y el tercer punto que vamos a ver es el llamado del reino de Dios. Vayamos entonces a desarrollar nuestro primer punto. El reino de Dios en un mundo en tinieblas. Dice nuestro pasaje de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Comencemos observando que nuestro pasaje de estudio de este día es la continuación del marco de eventos que el evangelista nos ha venido presentando. Nos introdujo a este evangelio como el evangelio del Hijo de Dios. Nos presenta una profecía que apunta a mostrarnos quién es Cristo. Nos narró el ministerio de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo. Posteriormente nos narró la tentación en el desierto y ahora pasa a narrarnos cómo es que el Señor da inicio a su ministerio. Ya hablamos de que Marcos hace una unión entre estos eventos, hace una unión intencional. Él está acomodando los eventos y Él nos presenta estos eventos haciendo uniones que nos van a llevar a conclusiones necesarias. Podemos ver esta unión en la narrativa, por ejemplo, en el versículo 1, vemos lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo. La palabra principio nos está narrando un inicio. Si después vamos al versículo 9, vemos otra palabra, aconteció. Nos narra un principio, luego nos narra un seguimiento de lo que nos ha venido diciendo. Luego versículo 12 dice, y luego vemos ahí nuevamente otra palabra que hace unión con todo lo anterior que nos ha venido diciendo. Vayamos al versículo 14 y veremos que encontramos la palabra después de. Entonces, Marcos ha acomodado todos estos eventos haciendo una unión para mostrarnos ciertas cosas acerca de este evangelio y quiere llevarnos a conclusiones necesarias. Ahora, estas conclusiones necesarias no son inferidas, no son supuestas por nosotros. ¿Cómo es que Él nos lleva o lleva nuestras mentes a través de estas uniones a estas conclusiones? Las lleva uniéndolas por medio de las Escrituras. Cada cosa que el evangelista nos va a ir diciendo está ligada con algo que las Escrituras ya nos ha presentado anteriormente. Ahora, esta hilación que hace el evangelista de eventos nos muestra un propósito dentro del escrito, un propósito por parte del escritor. El escritor quiere llevarnos a considerar al menos 3 cosas. La primera de estas cosas es que el ministerio del Señor Jesucristo procede de Dios. Eso es algo que nos ha dejado claro. El ministerio del Señor Jesucristo procede de Dios. Él es el Hijo de Dios, ya nos lo ha mostrado. Él es el que Dios había hablado en el Antiguo Testamento y nos cita a Isaías. Posteriormente, el segundo propósito que tiene el escritor es el siguiente. Nos muestra el desarrollo histórico del ministerio del Señor Jesucristo de una manera clara y concisa. Si comparamos el Evangelio de Marcos con el Evangelio de Lucas y con el Evangelio de Mateo, veremos que los eventos se presentan condensados. En los otros 2 evangelios se presentan más desarrollados. Pero el propósito de Marcos en este primer capítulo nos quiere mostrar el desarrollo histórico del ministerio del Señor Jesucristo de una manera clara y concisa. Entonces ya hemos visto que el primer punto es que el evangelista quiere mostrarnos que el ministerio del Señor Jesucristo procede de Dios. El segundo es que nos muestra su desarrollo histórico de una manera clara y concisa. Pero ¿cuál es el tercer punto, el tercer propósito? Mostrarnos que el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo es acorde a las profecías. El desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo es acorde a las profecías que habían sido declaradas por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Esos 3 propósitos los vamos a ver a través de todo
el Evangelio. Nos van a ayudar a entender con mayor claridad el Evangelio según Marcos. Entonces Marcos, dejando todos estos eventos concisos, históricos que nos ha venido narrando, continúa su narración mostrándonos cómo se desarrolla el ministerio del Señor. Si nosotros hacemos una comparación entre el Evangelio de Lucas, Mateo y Marcos, vamos a ver que el desarrollo del inicio del ministerio del Señor es similar. Son similares. ¿Cuál es la diferencia? Que Lucas desarrolla más aspectos, Mateo desarrolla más aspectos. Entre Lucas y Mateo ambos presentan más aspectos, presentan distintos relatos que forman parte de la misma historia, pero Marcos es más conciso, presenta el inicio del ministerio más conciso. Lucas nos desarrolla cómo se da el nacimiento del Señor, ¿verdad? Mateo igualmente, pero Marcos va directamente a decirnos, Cristo es el Hijo de Dios. Entonces Marcos es más conciso, nos presenta en su Evangelio, en el Evangelio según Marcos, nos presenta un desarrollo más conciso, bien claro acerca de Jesucristo. Deja los eventos que nos ha venido narrando y ahora pasa a narrarnos un nuevo evento. Y el evento que toma en este pasaje como referencia es el encarcelamiento de Juan el Bautista. Marcos toma como referencia el encarcelamiento de Juan el Bautista. Noten que dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. En este momento no vamos a ahondar en el encarcelamiento de Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque el escritor solamente lo está tomando como un punto de referencia. Pero más adelante, en otro capítulo, va a dar desarrollo en cómo fue este encarcelamiento. Más adelante, durante nuestro estudio de los evangelios, vamos a ver cómo es que aconteció el encarcelamiento de Juan el Bautista. Una breve introducción a este evento del encarcelamiento de Juan el Bautista es que él fue encarcelado por Herodes por estar en contra de una relación ilícita que tenía este gobernador. Este gobernador estaba con la mujer de su hermano. Entonces, por esta razón, Juan el Bautista fue encarcelado. Pero aquí este evento solamente nos es mencionado para mostrarnos que durante ese tiempo posterior al encarcelamiento de Juan el Bautista, el Señor Jesús fue a Galilea. Mateo y Lucas son más amplios, dan más desarrollo a este evento, nos dan más información sobre este suceso. El Evangelio según Lucas nos muestra que este viaje del Señor a Galilea fue dirigido por el Espíritu Santo. Dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ya vimos qué significaba que el Señor fuera conducido o guiado por el Espíritu. Es decir, que el Señor se disponía en el Espíritu a cumplir la voluntad de su Padre. El Espíritu lo guiaba a un lugar y el Señor también, su voluntad estaba llena conforme a la voluntad de Dios de ir a ese lugar. Entonces vemos nuevamente un evento establecido dentro de la voluntad de Dios, un evento establecido dentro de la voluntad de Dios, que el Señor Jesucristo fuera a Galilea, estaba establecido por Dios. Él fue conducido en el Espíritu, guiado a ese lugar con un propósito. El evento que nos muestra aquí Marcos
en el que debemos de poner atención en este momento no es el encarcelamiento de Juan el Bautista. ¿Saben cuál es el evento que debemos de poner atención y que quiere Marcos llevarnos a considerar? Es el viaje del Señor Jesucristo a Galilea. Entonces Lucas, el Evangelio de Lucas, nos dice que este evento fue guiado por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús fue a Galilea guiado por el Espíritu de Dios. Pero por otra parte, el Evangelio según Mateo nos muestra que este evento formaba parte de una profecía. ¿Por qué el Señor fue a Galilea? Porque su viaje a Galilea cumpliría una profecía del Antiguo Testamento. Y es una profecía muy, muy importante. Eso es lo que Marcos nos quiere llevar a considerar. Esta profecía se encuentra en Isaías 9:1. Y vamos a verla en Mateo 4, 15 al 16. Dice de la siguiente manera: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿A qué se refiere esta profecía? Tierra de Zabulón y de Neftalí, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, región de sombra de muerte. ¿A qué se refiere esta profecía? ¿Será que la tierra de Galilea era la más mala y la más vil entre los hombres? ¿Sería que estaría llena de puros delincuentes? Una tierra totalmente diferente a San Miguel de Allende. O una tierra totalmente diferente al lugar de donde usted procede. Esa no es la idea. ¿A qué se refiere esta profecía? Déjenme decirles que esta profecía está profundamente ligada con el nacimiento del Rey ungido por Dios, el nacimiento del Rey prometido por Dios. El Rey prometido por Dios no sería uno que vendría a gobernar sobre Galilea. Sería un rey que vendría a Galilea, pero que vendría a gobernar sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. Vamos a desarrollar cada una de las ideas que se nos presentan aquí para observar con más claridad esta profecía. Lo primero que debemos ver es ¿qué importancia tiene el viaje del Señor Jesucristo a Galilea? ¿Qué importancia tiene el viaje del Señor Jesucristo a Galilea? Se nos dice que el Señor comienza su ministerio guiado por el Espíritu Santo a Galilea. Mateo, como ya habíamos mencionado, nos dice que esto da cumplimiento a una de las profecías hechas por Dios en el Antiguo Testamento. La profecía acerca de la llegada del reino de Dios. Notamos que este evento nos es presentado, este evento que nos narra el ministerio del Señor Jesucristo, nos es presentado en Marcos, en Mateo y en Lucas. Ellos atienden a este evento, es algo que ellos no pueden omitir, porque quieren que veamos con claridad la profecía acerca de la llegada del reino de Dios. La profecía que tienen en mente, como ya habíamos dicho, es Isaías 9 y es versículos 1 y 2. ¿Pueden acompañarme por favor a Isaías 9, versículos 1 y 2? Dice de la siguiente manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué es lo que tiene en mente este pasaje? Notemos que Marcos, Mateo y Lucas ven este evento como algo que no pueden omitir en su narración. Y es porque se refiere al cumplimiento de la profecía dada en Isaías 9:1. Pero Isaías 9:1 nos está hablando de la llegada del reino de Dios. Notemos que los evangelistas nos narran el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, y para narrarlo lo hacen unido a la profecía de Isaías 9:1 y 2, porque Isaías 9 nos narra la llegada del reino de Dios. Es decir, que en el ministerio del Señor Jesucristo se nos está anunciado la llegada del reino de Dios. Ya Juan el Bautista nos lo había dicho antes: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Con el inicio del ministerio del Señor Jesucristo se está dando cumplimiento a ese anuncio dado por Juan el Bautista. El reino de Dios ha llegado, el Hijo de Dios ha llegado, el ungido por Dios, el Rey ungido por Dios ha llegado. Pero ¿a dónde es que llega el reino de Dios? ¿O dónde es que se presenta el reino de Dios? Se presenta en Galilea, del cual se nos dice que era un pueblo asentado en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué nos quiere transmitir esto? ¿Qué es lo que nos comunica esto? Ya les he hecho la pregunta: ¿será que Galilea es el peor de los lugares del mundo? ¿O era el peor de los lugares del mundo? De hecho, Galilea es una imagen, una referencia que nos muestra una pintura de lo que es el mundo. Veamos esto. Galilea formaba parte del territorio de Israel, el territorio dado por Dios al pueblo de Israel, a los hijos de Abraham, a los hijos de Jacob. Galilea fue la porción otorgada a Aser, Isaacar, Zabulón y Neftalí, de acuerdo con Josué 11, versículos 1 al 11. Ahora, esta región con el pasar del tiempo, esta región que se encontraba al norte con el pasar del tiempo, fue poblada por un gran número de gentiles o extranjeros. Recordemos que Israel había sido el pueblo que fue formado por Dios para crear una nación santa que adorase a Dios. Pero esta región situada al norte fue poblada por gentiles. Ahora, ¿qué quiere decir que fue poblada por gentiles? Que pueblo que no conocía al Dios de Israel, que no conocía al Dios verdadero, que adoraba a otros dioses, entró en este territorio. La tierra de Galilea incluso llegó a ser gobernada por gentiles. Con el pasar del tiempo fue recobrada por los israelitas. Sin embargo, todos estos eventos trajeron como consecuencias la paganización, trajeron como consecuencia la idolatría. El número de hebreos se había reducido en aquel lugar. Incluso ellos se habían relacionado con gentiles. El pueblo habitado en tinieblas no se refiere o no tiene un sentido racial. Más bien se nos refiere a los efectos que tuvo que el pueblo establecido por Dios para adorar a Dios se volviera detrás de los ídolos. La referencia al pueblo sumergido en tinieblas nos presenta la imagen de una tierra inmersa en el engaño. Un lugar donde se celebraban cultos a los falsos dioses, un lugar esclavizado por el pecado, un pueblo apartado del Dios único y verdadero. Entonces, cuando se nos refiere a esta profecía Galilea, un pueblo sumergido en tinieblas, en sombra de muerte, tiene los siguientes sentidos. Galilea está sumergido en tinieblas
porque se había ido detrás de los falsos dioses, porque seguía el pecado, practicaba el pecado, vivía en pecado, porque era un pueblo apartado del Dios único y verdadero. Pero entonces, ¿por qué el Señor viene a este lugar? ¿Por qué el Señor viene a Galilea? ¿O cómo es que Galilea le resplandece la luz de esta promesa escrita en Isaías 9? ¿Por qué Galilea? La primera razón es porque Galilea era un lugar que necesitaba escuchar el Evangelio. Si había un lugar que necesitaba escuchar el Evangelio dentro del pueblo de Dios, era Galilea. Todo el pueblo de Dios. Pero el lugar que por los judíos era considerado como apartado de Dios, como que estaba sumergido en tinieblas espirituales, sería Galilea. Un lugar paganizado e idólatra. Era un lugar que necesitaba escuchar el Evangelio. ¿Por qué Galilea? La segunda razón es que es el lugar señalado en la profecía. Dios había establecido en su profecía en Isaías 9 que Galilea sería el lugar donde se manifestaría el Rey ungido por Dios. Recordemos que aunque el Señor Jesucristo no nació en Galilea, nació en Jerusalén, ¿dónde pasó la mayor parte del tiempo de su vida? En Galilea. Bueno, entonces Galilea es el lugar señalado por la profecía. Necesitaban escuchar el Evangelio, es el lugar señalado en la profecía. La tercera razón, y es sumamente importante que consideremos esta razón y va ligado a lo que habíamos mencionado anteriormente. Galilea es un lugar que ejemplifica y muestra la condición espiritual de toda la raza humana. En realidad no es que Galilea sea el peor de los lugares o fuera el peor de los lugares. Se nos dice que es un pueblo asentado en tinieblas y bajo sombra de muerte. Y esa es una imagen, es un retrato de todo el mundo. Galilea ejemplifica y muestra la condición espiritual de toda la raza humana. Y creo que esta es el propósito de que el Señor diera esta profecía en Isaías 9. Que el Rey ungido se manifestaría en un pueblo asentado en tinieblas y bajo sombra de muerte. De hecho, podemos encontrar esta relación en el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, y en los primeros versículos? La luz vino al mundo, ¿verdad? ¿Y el mundo cómo estaba? ¿O cómo está? En tinieblas. ¿Y qué buscaron hacer las tinieblas? Ahogar la luz, sumergirla en la oscuridad. ¿Y qué hizo la luz? La luz prevaleció sobre las tinieblas. Sin duda esta es la idea. Galilea es un lugar que muestra la condición espiritual del mundo. El mundo es un lugar sumergido en tinieblas. Pero ¿qué hizo Dios? Dios mandó a su Hijo, al Rey ungido, a este lugar. Para dar luz, para dar vida. Entonces Galilea es un lugar que ejemplifica y muestra la condición espiritual de toda la raza humana. El Evangelio de Juan nos muestra este sentido. Nos presenta esta imagen que contempla al mundo por completo como un lugar sumergido en tinieblas. Entonces, ¿por qué razón vino el Señor Jesucristo a Galilea? Porque era un lugar sumergido en tinieblas que necesitaba escuchar el Evangelio. La segunda razón es porque es el lugar señalado en la profecía. Y la tercera razón es porque este lugar ejemplifica y muestra la condición espiritual de toda la raza humana.
el mundo está sumergido en tinieblas. El mundo es esclavo del pecado. ¿Cómo retrata Galilea al mundo? Notemos aquí algo. No se nos dice que Galilea haya sido un pueblo lleno de delincuentes. Estoy seguro que en los demás lugares en Israel había delincuentes. Igualmente en todo el mundo estaban aconteciendo eventos que iban en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué se nos dice de Galilea? Que es un lugar que mora en tinieblas. Morar en tinieblas tiene el sentido de comunicar que es un lugar espiritualmente muerto. ¿Y qué significa que sea un lugar espiritualmente muerto? Esto quiere decir que aunque el hombre crea que está bien, que no hay problema, que porque forma parte de una religión y crea que todas las religiones son iguales, que no hay problema, que porque el hombre crea que no hay problema con ciertos pecados porque dentro de la sociedad se permiten y practican pecados y solo basta con apoyarse en el bastón de la moralidad. Con todo eso, es un lugar espiritualmente muerto, un lugar en tinieblas. Las tinieblas no se miden por el tipo de pecado que uno cometa. Las tinieblas de las que se nos refiere aquí es un lugar espiritualmente muerto, un lugar esclavizado por el pecado, un lugar que está entregado a la idolatría. Que el hombre crea que está bien, que porque forma parte de alguna religión, practica alguna religión, que está bien porque pues quizás comete pecados, pero no todos los pecados son tan malos y que uno puede tratar de vivir una vida más o menos moral, que con eso va a estar bien. Pero en realidad todas esas cosas no satisfacen a Dios. Por el contrario, encienden su ira. Vayamos a Romanos 1, 18 y 23. Y voy a leer para nosotros. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo detienen los hombres la verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Desarrollan sus propios sistemas, crean sus propias filosofías, sus propias religiones. ¿Y qué hacen en esto? Cambian a Dios, cambian al Dios verdadero, se hacen imágenes de Él. Y con eso no tiene como referencia el hecho de hacerse solamente imágenes o estatuas. Se hace ídolos en los corazones. Cambiaron la gloria de Dios, que es el Dios incorruptible, y le hicieron imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto enciende la ira de Dios. Un mundo sumergido en tinieblas no quiere decir un lugar lleno solamente de asesinos o de violadores, sino un lugar que practica y se deleita en el pecado. Un lugar apartado de Dios, un lugar sin conocimiento de Dios, un lugar que desobedece la voluntad de Dios, un lugar que odia a Dios. Quizás tú dices, bueno, yo no odio a Dios. ¿Conoces a Dios? No, no le conozco. Hay muchos dioses. Pero no odias a Dios. No es que yo no odio a Dios. Obedece su voluntad. Ni la conozco.
¿Cuál es su voluntad? Él nos ama a todos y quiere que todos seamos felices. Recuerda que el Evangelio promete una felicidad eterna y diferente a lo que tú llamas felicidad. Para ti felicidad es cometer adulterio, para ti felicidad es robar, para ti felicidad es engañar. Y tú sigues esto, pero dices, yo no odio a Dios. Un lugar en tinieblas es un lugar que odia a Dios. Si no amas a Dios, si no obedeces su voluntad, si tu vida no está entregada a Él, odias a Dios. Eso es odiar a Dios. Un lugar en tinieblas quiere decir un lugar que está enemistado con Dios. Pero lo más alarmante de esto es que es un lugar pronto a recibir su juicio. Entonces, un lugar sumergido en tinieblas es un lugar apartado de Dios, sin conocimiento de Dios, que desobedece la voluntad de Dios, que odia a Dios y que está enemistado con Dios y es pronto a recibir el juicio de Dios. Pero este pasaje que estamos estudiando en esta mañana nos muestra que el viaje del Señor a Galilea no es casual, sino que es la señal del cumplimiento del tiempo. Nos dice el pasaje, el tiempo se ha cumplido. Que el Señor haya viajado a Galilea es la señal que nos muestra, que nos enmarca que el tiempo se ha cumplido. El pueblo de Israel le había sido profetizado la llegada de un rey, una llegada futura de un rey. Lo que los evangelistas quieren llevar a ellos a ver y a nosotros a ver es que ese rey llegó, porque el rey ungido por Dios había venido a Galilea. Es la señal del cumplimiento del tiempo. La profecía que Dios había dado sobre la venida del rey que vendría al lugar sumergido en tinieblas se ha cumplido. El Señor llegó a Galilea, un lugar que nos presenta la condición de todo el mundo. El mundo es un lugar sumergido en tinieblas, que no conoce a Dios, que odia a Dios, que se rebela en contra de su voluntad, un lugar apartado de Dios, que está pronto a su juicio. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? O las noticias de gozo. Que el Rey prometido por Dios viene a este lugar a salvar a pecadores. Que el Rey prometido por Dios llegaría a este lugar a establecer el reino de Dios, a un lugar sumergido en tinieblas. Lo que el evangelista Marcos, el evangelista Mateo y el evangelista Lucas quieren llevarnos a ver es que miremos esta profecía. Tierra de Neftalí de Zabulón, Galilea de los gentiles, el lugar sumergido en tinieblas. Escuchen, el Rey prometido ha llegado. Él ha llegado a Galilea. San Miguel de Allende, Querétaro, Guerrero, Colombia, Estados Unidos, escuchen, el Rey prometido ha llegado a un mundo sumergido en tinieblas. Eso es lo que quieren llevarnos a ver. El segundo punto que vamos a desarrollar es el Rey prometido. ¿Quién es o cómo es este Rey prometido? Observamos dos cosas en la predicación que el Señor Jesucristo hace y que nos es narrada por el evangelista Marcos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Los eventos que se nos narran en este evangelio forman parte de un acontecimiento anunciado de antemano. Lo que Marcos quiere resaltar con puntualidad es que la venida de Jesús significa el cumplimiento del tiempo. La profecía del reino se ha cumplido, la llegada del Rey implica necesariamente la venida del reino. En la profecía de Isaías, cuando se nos narra la venida del reino, esa venida del reino no viene separada del Rey. De hecho, cuando llega el Rey, es el que trae el reino.
Y esta es la idea que nos muestran en los evangelios. Quiero invitarlos a que vayan conmigo para considerar esta profecía. Y vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice de la siguiente manera: y en los días de estos reyes, el Rey del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este capítulo 2 de Daniel nos narra una visión que tuvo el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor estaba considerando la grandeza de su reino, Babilonia. No había otro rey tan poderoso como él, no había otro reino tan grande como el de él. Y estaba considerando en la noche la grandeza de su reino. Y tiene una visión de Dios. Y ve una estatua muy grande que parece gloriosa, con distintos metales preciosos: oro, plata, bronce, hierro y finalmente barro mezclado con hierro. Y entonces ese sueño, esa visión le empieza a alarmar y manda a llamar a todos los adivinos de su reino para que le revelen qué es lo que quiere decir el sueño, y ninguno puede mencionar qué es lo que significa. Entonces ahí surge Daniel, un israelita que había sido llevado como esclavo a Babilonia. Y entonces a Daniel Dios le revela lo que quiere decir esa visión que tiene Nabucodonosor. Y entonces Daniel es llevado delante del rey Nabucodonosor y le dice: rey, yo te declararé lo que significa tu visión. Y no es que Nabucodonosor le empiece a narrar a Daniel qué es lo que soñó, sino que Daniel sabía qué era lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Y entonces le empieza a referir qué significan cada una de estas partes de la estatua. Y en realidad todas estas partes se referían a distintos reinos a través de la historia, distintos reinos que han sido verdaderos, que han sido verídicos, reinos de los cuales se nos hablan en los libros. Pero entonces, esta estatua que es grande, que es gloriosa, recordemos que en los pies tiene barro mezclado con hierro. Y en esta profecía se nos narra que sale una piedra que da en los pies de la estatua y la revienta, y esa estatua queda desmenuzada. Y esa piedra hace referencia a un rey y a un reino. ¿Qué nos quiere decir esto? Que paralelamente, mientras el hombre ha tratado de establecer su reino y ha logrado grandes imperios, ha logrado muchos bienes, riquezas, ha creído y querido formar su propio reino, su propia manera de vivir, un mundo sin Dios, Dios ha estado estableciendo su reino. Y entonces sale esta piedra y le pega a la estatua que simboliza los reinos y la desquebraja. Y este es el reino de Dios. Es el reino y el rey que Dios ha establecido. Un reino que no será jamás destruido. Un reino establecido por Dios conforme a la voluntad de Dios. Un reino eterno que desquebraja a los otros reinos. Usted puede ir a la profecía que nos es dada en Daniel 2, leerla completamente para que medite en este asunto. Yo solamente le estoy dando un resumen de la historia. Todos estos reinos son destruidos por el reino de Dios, que da a la imagen en los pies como si fuese el talón de Aquiles y destruye todos y cada uno de esos reinos para establecer un reino eterno, un reino establecido por Dios. Pero si usted va a Daniel 7:14, nos dice lo siguiente: y le fue dado dominio, gloria y reino
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces la primera profecía nos habla de un reino, pero esta segunda profecía ahora se refiere a un rey. Aquel que vendría a gobernar y someter todas las cosas a la voluntad de Dios. ¿Y quién es ese rey prometido por Dios? ¿Se acuerdan que había mencionado que la profecía en Isaías hablaba sobre un rey ungido por Dios? Dice: tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, Galilea de los gentiles, pueblo que estaba sumergido en tinieblas, que estaba bajo sombra de muerte. Ahí parece que no aparece ese rey, solamente nos está refiriendo a un pueblo asentado en tinieblas. Pero vaya a Isaías 9:6, el mismo capítulo. ¿Y qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién sería el que vendría a la región de sombra de muerte? Cristo. El rey ungido por Dios. La profecía del reino de Dios está ligada con la llegada del rey ungido por Dios. Pero el rey ungido por Dios viene un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo muerto espiritualmente, un pueblo idólatra. La luz vino al mundo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz vino a los hombres, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El rey prometido, el rey ungido por Dios, venía a un mundo sumergido en tinieblas. ¿Qué es lo que nos quiere llevar Marcos a considerar en este punto del Evangelio que nos presenta? Es que el rey prometido por Dios es el Hijo de Dios que vino a establecer un reino espiritual, que vino a establecer el reino espiritual de Dios, un reino eterno, un reino que no puede ser destruido. Ayer estábamos haciendo el devocional juntos, en familia, y estábamos hablando o estábamos leyendo la parte en el Evangelio, según Juan, donde el pueblo de Israel quiere tomar al Señor Jesucristo y hacerle rey. Y entonces el Señor Jesucristo se va de ellos porque Él sabía que ellos querían tomarle para hacerle rey. Y es que en realidad este punto que quieren hacer estos hombres, tomarlo para que Él sea rey, no considera que Cristo ya es un rey, que Cristo es el verdadero rey. Ellos querían hacerle un rey para que cumpliera con intereses políticos, con propósitos terrenales. Ellos ya habían tenido a los macabeos, que fueron hombres que se levantaron para traerles liberación de la esclavitud de otros pueblos. Ellos aspiraban a tener que Jesucristo fuera un hombre similar a ellos. Digo, Él puede hacer milagros. Entonces ellos querían ponerle simplemente como un rey que trajera liberación. Ellos lo vieron su popularidad, Él juntaba a las masas, Él juntaba a la gente. Dijeron, pongamos a este hombre de rey. Y el Señor Jesucristo se va. ¿Por qué razón? Porque Él no vino a cumplir con los intereses políticos o personales que nosotros tengamos. El rey prometido por Dios vino a establecer un reino espiritual, el reino espiritual de Dios. ¿Qué significa con espiritual?
Muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que la palabra espiritual significa como, no sé, algo que es bonito, que es interesante, pero que al finalmente pues no es real. Eso es lo que uno puede entender por espiritual. Pero en realidad lo que significa espiritual es lo siguiente: el Señor Jesucristo vino a alumbrar a los hombres con conocimiento de lo alto. Vino a alumbrar a los hombres con el conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo vino a manifestar la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo vino a revelar quién es Dios. El Señor Jesucristo vino a dar vida a los muertos que estaban sumergidos en tinieblas. El Señor Jesucristo vino a salvar al pueblo de Dios y formar un reino eterno. Muy distinto a lo que nosotros podemos interpretar por espiritual. Nosotros creemos en ocasiones que lo espiritual es como algo ficticio, imaginario, pero en realidad espiritual tiene una idea totalmente distinta. De hecho, el reino de Dios en este momento es un reino espiritual, pero también será un reino no espiritual. Será tanto espiritual como material o físico. Es mejor la palabra físico. Vendrá un momento cuando venga el Señor Jesucristo, restaure la creación, traiga cielos nuevos, tierra nueva y nos dé nuevos cuerpos, sin pecado. Cuerpos que sean capaces de resistir la gloria de Dios y adorarle. Entonces, en este momento, quizás la iglesia no esté reinando, quizás la iglesia sea perseguida, quizás la iglesia sea burlada, quizás los creyentes sean maltratados y asesinados, y eso pareciera que no hay un reino, pero en realidad sí hay un reino. Es un reino espiritual, es un reino de creyentes, personas que conocen a Dios, que buscan seguir su voluntad, que creen en la palabra de Dios, que han sido traídos de una vida, de una muerte espiritual a una vida conforme a la voluntad de Dios. Si hay un pueblo, si usted es creyente, usted forma parte del reino de Dios. El Señor Jesucristo vino a establecer el reino espiritual, el reino de Dios. Pero vendrá nuevamente, son dos aspectos que no debemos ignorar. Vendrá nuevamente a juzgar a los hombres, a sujetar todas las cosas a la voluntad de Dios, a tomar a su pueblo y a traer el cumplimiento de la promesa de los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, el hecho de que sea un reino espiritual en este momento no quiere decir que no va a ser físico, ni que no va a ser eterno. De hecho, el cumplimiento completo de la promesa de la profecía es que cuando venga nuevamente el Señor Jesucristo, resucitarán los muertos. Y los que creyeron en Él serán tomados para su reino y habitarán con Él adorándole en cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa. No es algo ficticio, no es una fábula, es algo real. Es por lo que miles de cristianos han muerto a través de la historia. Incluso el Señor Jesucristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, sufrió la ira en nuestro lugar, y en medio de su pasión había gozo también. Había gozo porque el fruto de su aflicción
seríamos nosotros, su iglesia. Entonces, el Evangelio según Marcos nos muestra que el Rey prometido ha llegado a Galilea, al lugar sumergido en tinieblas, que es un retrato del mundo, una imagen del mundo. Y este título o este subtema que nos presenta, el reino de Dios ha llegado, encabezará los eventos que Marcos nos narrará a través de todo el Evangelio. Los milagros, las señales y todo lo que nos narrará Marcos a través del Evangelio tienen como propósito mostrarnos que Jesús de Nazaret, el Galileo, es el Rey prometido que establecería el reino de Dios. Es como si Marcos dijera, o más bien nos dice, Jesús es el Rey prometido, el que estábamos esperando. Ya no hay que esperar más. Lo dicho por Dios se ha cumplido. La venida y el inicio del ministerio del Señor Jesucristo es propio, es acorde con la profecía del Rey ungido por Dios, con la llegada del Rey ungido por Dios. El Señor Jesucristo trajo el reino de Dios. Y el reino de Dios somos los creyentes, aquellos que seguimos a este Rey. Como les digo, quizás en esta vida se burlarán de nosotros, quizás en esta vida nos tocará sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Y con todo eso nos aguarda una esperanza que es mayor, una esperanza que trae verdadero gozo y felicidad eterna. No sé si ustedes recuerdan el Evangelio según Mateo, que dice, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son afligidos por causa de Cristo. Y la palabra bienaventurado en el griego es Makarios. Y Makarios significa sí, bienaventurados, pero lo que quiere decir la palabra, verdaderamente gozosos, dichosos, felices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aguardan una esperanza eterna. Van a sufrir, van a ser perseguidos, van a llorar, maltratados, afligidos, y con todo eso nos aguarda una esperanza eterna. Entonces, el reino que establece el Señor Jesucristo es un reino que por el momento se presenta espiritualmente, físicamente se presenta en su iglesia, ¿verdad? En su pueblo que Él ha formado, que da testimonio de esta esperanza eterna y espiritual, pero vendrá un momento en que se presentará desde los cielos de una manera física y visible, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero en ese momento ya no habrá más oportunidad para arrepentirse y creer. Por eso, el tercer punto que nos presenta el Evangelio según Marcos en esta parte de este capítulo es el llamado del reino. El llamado del reino involucra el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de creer y de arrepentirse es ahora, es hoy. Porque cuando venga el Rey, cuando venga nuevamente el Rey, no va a venir como Cordero. Recuerden que Jesucristo, de acuerdo con las Escrituras, se nos presentan dos imágenes de quién es Él. Él es el Cordero de Dios, pero Él también es el león de la tribu de Judá. Dos imágenes. La humillación de Jesucristo, entregado para salvar a los pecadores, presentándose Él como el abogado, el representante de la raza, de la raza humana que coloca su fe en Él.
de aquellos que creen en Él, pero también como un león, como aquel que viene a sujetar todas las cosas para la gloria de Dios y exterminar y acabar con los enemigos de Dios y darles conforme a sus pecados. Entonces, nos presenta el Señor Jesucristo viene a Galilea, a este lugar sumergido en tinieblas, ¿y qué viene a hacer? A predicar el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué llama a estas personas muertas espiritualmente? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muertos espiritualmente no quiere decir que son bobos, no es lo que se refiere. No quiere decir que no tienen la capacidad mental para razonar las palabras que les está diciendo el Señor Jesucristo. El Evangelio no es algo que no pueda ser comprendido de una manera racional y mental. El Evangelio es algo sumamente claro que puede ser comprendido por nosotros los hombres, pero algo que debe maravillarnos también, algo de lo que se maravillan los ángeles, nos dicen las Escrituras. Nosotros ya habíamos hablado de lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio interno obrado por Dios que nos lleva a reconocernos como pecadores, a entristecernos por el pecado, a abandonar el pecado para caminar con Dios. Eso es el arrepentimiento. Darle la espalda al pecado para caminar con Dios. Entonces, el llamado que hace el Evangelio es arrepentíos, dar la espalda al pecado para caminar con Dios, aferrarse a Dios. ¿Pero qué es la fe? La fe no es creer ciegamente todo lo que otra persona te diga. La fe no es ensordecer y enceguecer tu mente. La fe no es acallar a la razón, silenciar la razón. Esto es lo que muchos grupos religiosos han hecho con sus seguidores. La fe no es creer ciegamente todo lo que otra persona te diga. Ustedes tienen el deber de no creer ciegamente todo lo que yo les diga, sino ir a la palabra de Dios y comprobar por ustedes mismos. No es ensordecer y enceguecer su mente y callar a la razón. Eso no es la fe. Y nuestro propósito no es lo que han hecho muchos grupos religiosos a través de la historia y que todavía hacen en la actualidad. Nosotros no queremos bienes materiales, a nosotros no nos interesan esas cosas. ¿Qué es lo que nos interesa? Que usted conozca al Señor, que usted conozca a Jesucristo. Y de hecho, esa es la meta de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia debe de declarar quién es Jesucristo. Jesucristo no fue aquí a Galilea porque fuera a ser bien prosperado económicamente. Vino a salvar a pecadores. Vino a cumplir la voluntad de su Padre. Vino a los necesitados. Un mundo sumergido en tinieblas es un lugar también necesitado. Y nosotros somos los necesitados. Los cristianos porque vivimos en un mundo que ama las tinieblas, que está en tinieblas. Y el mundo porque necesitan a este Salvador, necesitan conocerlo. Y nosotros debemos de declarar a este Señor, a este Salvador, porque Él es digno. Es el Rey que Dios ha mandado. Y 2, porque este Rey nos manda a nosotros a que le demos a conocer. Y 3, porque nos debe de preocupar y nos debemos de mover a misericordia por los que no creen. Esto no debe ser hecho bajo un falso celo religioso, porque también ha sido otro error que tanto la iglesia y en algunas veces nosotros mismos hemos cometido. Tú no vas y le dices a un enfermo, ¡cúrate, cúrate! No. ¿Cómo vas? Con fe. Vas a consolarlo, vas a
a entenderlo, vas a hablarle con Él, oras con Él, le muestras la esperanza que hay, que trasciende esta vida. Y así él va a tener fe a Dios. Entonces, no estoy diciendo que de la misma manera en que la que uno actúa con un enfermo debe actuar cuando uno trata de explicarle y enseñarle el Evangelio a otras personas. Pero de la misma manera en que uno actúa con misericordia hacia el enfermo, uno debe de tener misericordia cuando predica el Evangelio a otras personas, no solamente un celo. Sí es importante que uno tenga convicción en el Evangelio, en la palabra de Dios, pero también misericordia. ¿Cómo iba el Señor Jesucristo a los pecadores? Sí les declaraba su pecado, pero ¿cómo lo hacía? Con misericordia. ¿Y cuál era su propósito? Llevarlos a que vieran quién es Él. Esa debe ser nuestra meta al predicar el Evangelio, que ellos puedan ver al Salvador, que ellos puedan ver quién es Jesucristo. ¿Quién es el que los puede cambiar su vida y llevarlos a abandonar el pecado? Jesucristo. El Señor. Usted le puede decir, pero usted no va a lograr nada. El Señor es el que logra el verdadero cambio. Nosotros no debemos de buscar que la gente haga lo que nosotros queramos. No debemos de buscar que la gente no haga uso de la razón o enceguezca su mente, sino simplemente debemos de presentarles con misericordia al Salvador. Él es la luz, Él es el que alumbra las tinieblas espirituales. ¿Qué es la fe? La fe, al contrario de buscar callar la razón, llama a que hagamos uso de la razón, llama a que hagamos uso de la mente, llama a que abramos bien los ojos, los oídos, nos llama a que nosotros mismos comprobemos quién es Jesucristo, nos llama a que vayamos a la palabra de Dios. La fe nos dice, ve por ti mismo todo lo que te estoy diciendo. Ve por ti mismo todo lo que te estoy diciendo en la palabra de Dios. La fe de la que hablan las Escrituras nos llaman a creer en Cristo, lo que Dios nos dice en su palabra acerca de Él. Déjenme decirles algo, de ningún hombre se han dicho todas las cosas que las Escrituras nos enseñan acerca de Cristo. Incluso es asombroso ver cómo la misma palabra hila una serie de eventos anunciados a través de cientos y miles de años, y todos estos eventos tienen su propósito y su cumplimiento en Cristo. Todos estos acontecimientos fueron establecidos así para que nosotros veamos que Él es el Salvador. Él es el Salvador que Dios ha dado a los hombres, para que no lo confundamos. Toda la palabra de Dios nos muestra que Cristo es el Salvador. Hay una serie de profecías que apuntan y que señalan y que se cumplen en Cristo. Y eso ha sido dado por Dios para que veamos que Él es el único Salvador dado por Dios a los hombres y no lo confundamos. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué tiene como referencia esto? Que todo lo que está escrito en la Biblia era necesario que tuviera su cumplimiento en Cristo. Eso es lo que dice el Señor en Lucas 24:44. Este es el Salvador que aguardaron los héroes de la fe. Vaya a Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Y por qué Abraham abandonó Babilonia? ¿Por qué Moisés confrontó a Faraón? Y la respuesta nos es dada en el versículo 26.
tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Qué era lo que han aguardado a través de la historia los patriarcas, los primeros creyentes? Tuvieron por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Miles de años atrás, Abraham gozándose de ver el día de la venida del Salvador. Moisés abandonando las riquezas de los egipcios por causa del verdadero premio, la salvación que es dada en Jesucristo. Vaya usted mismo a las Escrituras y véalo. Vaya usted y vea quién es este Salvador. Cristo es el único Salvador dado a los hombres. No lo digo yo, no lo dice la religión, lo dice Dios mismo a través de su palabra. Toda la Escritura nos relata y nos anuncia este testimonio y es dado por Dios. Y pasó en la historia y pasó en el tiempo y nos es dejado como testimonio a nosotros. Dios mismo dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y lo manifestó en el tiempo y en la historia. A través de todos estos eventos para que creyéramos en Él. El llamado del reino es: arrepiéntete y cree. El tiempo se ha cumplido. El tiempo de creer y arrepentirse es hoy. No dilates más, que el tiempo tiene un fin. No sea que mañana te encuentres en el santo tribunal de Dios y lo único que halles sea juicio e ira por tus pecados. El tiempo se ha cumplido. Huye, pecador, a Jesucristo. Si tú dices: es que no sé cómo, no creo que Él me reciba porque he pecado y he cometido mucho pecado durante mi vida. Huye, pecador, a Jesucristo. Él no ha desechado a ninguno que venga a Él. O si dices: es que no siento arrepentimiento en mi corazón, huye a Él. El cáncer en algunos casos suele ser silencioso y no se reconoce hasta que se recibe un diagnóstico. Así es con el pecado. Si dices: es que yo no me siento arrepentido en mi corazón, huye a Él. ¿Cómo te vas a arrepentir de algo que desconoces? ¿Cómo te vas a doler? No te vas a doler sino hasta que entiendas cuál es la gravedad de tus pecados. El pecado ha sido algo que has amado y has practicado durante toda tu vida. Y para arrepentirte verdaderamente y creer verdaderamente, es necesario que vayas a Jesucristo. Si tú en este día te reconoces como pecador, si esta palabra que estamos hablando y predicando en este día te lleva a considerar que verdaderamente eres un pecador y tú piensas: ¿cómo me voy a arrepentir y cómo voy a creer? Lo único que eres llamado a hacer es ir a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el autor de la fe y el arrepentimiento. Ve a Jesucristo. Ve por ti mismo a las Escrituras y ve lo que Dios dice de Él. Ve quién es Él. Y si dices: no siento arrepentimiento, el Señor te va a dar convicción de arrepentimiento. El Señor te va a mostrar la gravedad de tus pecados. El Señor te va a mostrar lo que mereces por tus pecados. Pero el Señor te va a llevar también a abrazarte al único Salvador que ha sido dado a los hombres, el único que puede dar perdón y salvar a pecadores. ¿Cuál es el llamado del reino? Si queda un mensaje claro en este día, o debe de quedar un mensaje claro en este día,
el llamado del reino es: ve a Jesucristo. Él es el Rey dado por Dios, que vino a este mundo, que este mundo es un lugar en tinieblas, que necesita a este Salvador. Este Salvador, con su gloria y con su luz, ha venido a alumbrar este mundo sumergido en tinieblas. Y la mejor noticia de todas: este Salvador ha sido enviado a salvar, a rescatar lo perdido, a salvar pecadores. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude y nos lleve a considerar lo que hemos enseñado en este día, y que podamos ver a este glorioso Rey que nos ha sido dado, que salva a pecadores. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por el que ha sido dado a nuestro favor. Gracias por este Rey que no ha venido a salvar a justos, sino que ha venido a salvar a pecadores, de lo cual somos todos y cada uno de los hombres. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida. No hay más, no hay otro Salvador dado a los hombres, solamente Jesucristo. Ayuda, Señor, da vida a los muertos espiritualmente, a los que aún no han creído en ti, que puedan creer en ti, Señor. Da tú esa fe y da también arrepentimiento, Señor. Y a nosotros ayúdanos a crecer en fe y a crecer también en cómo vivimos el arrepentimiento. En este día nos encomendamos a ti, te rogamos que tú te glorifiques y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.